Desde luego es muy extraño. Por una parte, es casi ciencia ficción. Todos tememos a la muerte y cuestionamos nuestro lugar en el universo. La tarea del artista es no sucumbir al desespero, sino buscar un antídoto para el vacío de la existencia. Y usted tiene una voz clara y potente, no sea tan derrotista. Reviendos Podcast, parchando rotos, surciendo ideas. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Gente de internet, gente del centro, gente de dónde más, El 20 de julio, gente del 20, gente gente de Chapinero, de Chapi, gente de Ciudad Bolívar. gente de Ciudad Bolívar y de todas las localidades. Bienvenida. Acá se ve derecho eso. ¿Qué localidad es esa? Eso debe ser el Tunjuelo. El Tunjuelo, ok. A la gente del Tunjuelo, un saludo, Junta de Acción Comunal Tunjuelo, Tunjuelito y cercanías. Un saludo para todos, para todas, para todos. Tunjuelo en su diversidad. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien en la mañana de hoy. Hoy es jueves. Jueves 4 En la de mañana de septiembre. hoy, jueves 4 de septiembre. Y estamos aquí con el señor Douglas Sandoval. Douglas Sebastián Douglas Sandoval. Bienvenido, Douglas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te decía que con ánimo de venir acá a hablar contigo. Ok. Se preguntarán por qué estamos saludando a la gente de toda Bogotá y por qué está Douglas aquí también. Yo también me pregunto por qué Douglas está aquí. Pero no. El chiste es que hoy vamos a estar hablando, para los que no lo sepan aún, se van a enterar. Y es que Douglas es un especialista en muchos temas. Y entre esos temas es una de las personas que yo conozco que más sabe de cine, que más cine ve, que más cine consume, que más cine critica, que más cine hay en su vida. Entonces hoy vamos a estar hablando de cine y justamente de cine y de la vida. Y vamos a estar hablando de eso a través de algunas preguntas y de una película particularmente. ¿Qué película es? Es una película muy de culto, es muy reconocida. Se llama Nuevo Cinema Paradiso. Y el nuevo Cinema Paradiso del 88, Sí, Giuseppe Tornatore, Tornatore. que no sé qué más dirigió. Creo que El pianista en el océano, la leyenda del pianista en el océano la dirigió él. ¿Qué más dirigió él? No sé. Bueno, es famoso por dirigir esa. Y los actores tampoco creo que sean famosos por otras películas, ¿cierto? Esa película es como que la hicieron y ya. Entonces, sí, pues más allá de si quieren entender uno del podcast, pues recomendada la película para que la vean. Igual vamos a, o sea, el fragmento que vamos a estar comentando va a estar editado, va a estar en el cabezote del capítulo, ya lo habrán escuchado hace un momento, o va a estar acá. Eso que acaban de escuchar es el fragmento que vamos a estar revisando y la idea central del capítulo un poco. Porque, como pues lo pudieron ahí apreciar, vamos a estar pensando acerca de la frase de la vida no es como la has visto en el cine, que le dice un poco Toto, bueno, no, Alfredo a Toto, ¿cierto? Alfredo. La trama de la película no la vamos a abarcar completamente, pero sí hay un par de cosas ahí que vamos a estar sacando. Bien, entonces, para empezar, cuéntenos por qué la vida no es como uno la ha visto en el cine. De hecho, con los materiales que estuvimos revisando para hablar del podcast, fue una pregunta transversal a esos materiales, ¿no? Y hay que hacer una salvedad con esa afirmación de que la vida no es como la coloca el cine, sino que la vida como la coloca el cine, la propone el cine, excede a la vida, ¿sí? Por eso está muy marcado el concepto de utopía en todo esto que nosotros hemos revisado, que hemos analizado. Entonces haría en primer lugar esa salvedad. La vida no es como el cine, pero la vida del cine excede a la vida, ¿sí? Es un complejo de posibilidades, de potencialidades a lo que puede ser la vida, ¿sí? Ok, pero bien, justamente, pero entonces ahí se rompe una ¿cómo le dijera yo? Hay como una frase muy clásica ya en este canal y en el mundo de los alternos, no sé por qué esa frase se volvió canon, y es que yo la he visto, se la he visto tatuada a mucha gente, y he visto que mucha gente lo usa en camisetas y demás y en gorras, y es una frase que ellos no saben, que usa, la frase la hizo popular Lana del Rey, pero la frase en sí es de un diálogo de Oscar Wilde, ¿sí? Y Oscar Wilde en ese diálogo va a decir es que la vida imita el arte.
¿sí? Y Lana del Rey después va a sacar una canción que se llama Dioses y Monstruos y dice Life Imitates Art. Entonces ahí la pregunta es esa. Si el mundo del cine excede al mundo de la vida, digamos, en términos fenomenológicos, entonces ahí la vida siempre está a la sombra de ese gigante como... y deja de ser una nostalgia y pasa a ser un horizonte. El cine entonces se vuelve un horizonte hacia el cual correr. ¿Se vuelve un estado idealizado que alcanzar o qué? Es que el problema también creo que tiene que ver con este concepto de la mimeticidad, ¿sí? Con la mímesis, que el arte es la mímesis de la vida, ¿no? Un poco Aristóteles. Ujú. Pero el arte no imita nada. El arte no imita nada. Tiene una logicidad interna propia, ¿sí? Está explorando lo que quiere ser el arte mismo, lo que quiere ser un complejo de sensaciones mismos. Estoy ahorita con la palabra complejo. Tienes un complejo con la palabra compleja. Lo que sí creo que pase con el arte y la vida en su relación es que la vida y el arte están pivotando constantemente la una sobre la otra, ¿sí? Pivotando, tomando de lo otro para poder crear sobre sí, ¿sí? Tanto lo uno como lo otro es una relación dialéctica incansable. Hay una cita de una parte del texto que dice, como anunció Nietzsche, el desierto crece en Occidente por la expansión del nihilismo. Y dijo Heidegger después que no solo es cubrir de arena, sino expulsar a Mnemosine, titanie de la memoria. Cuando usted empieza a tratar de vivir bajo estos esquemas de mímesis, sí, porque y ahorita vamos a eso, porque todo este episodio nace porque yo he visto que hay mucha gente defraudada porque la vida no es como la han visto en el cine. Mucha. El chiste es que la gente empieza a esperar, como dices tú, que el mundo se empiece a pivotar con el cine, con las series, ¿sí? Con muchos de los contenidos que ellos consumen y se quedan en esa espera y pues eso no va a suceder porque la vida no es como la has visto en el cine y eso termina generando una frustración. Entonces la gente pues pierde la memoria de lo que son, como lo dice la cita, y se empieza a exiliar esta titanía de la memoria de lo que yo era antes de, ¿sí? De conocer esa película, de conocer esa serie, ese personaje que me ha permeado con ¿sí? Con su manera de actuar y de resolver situaciones. Y termino en un desierto en el que ni soy, o sea, soy una mala imitación de un personaje cinematográfico y no soy yo, finalmente. Entonces no soy nada. No soy ni un calco del personaje, ni soy Andrés, sino soy una zona gris que no tiene personalidad, ¿sí? Entonces, esto aquí viene un poco. Yo he notado, yo le he preguntado a mucha gente que está como terminando y ya ha terminado recientemente su universidad, qué le pareció, o sea, como qué tal el proceso y todo. Y muchas personas me han respondido, muchísimas personas, sobre todo chicas, no sé por qué, me han respondido que la universidad, o sea, que las defraudó completamente, que su experiencia universitaria no fue lo que esperaban. Y como que eso, ahí está el chiste, pero entonces usted qué esperaba. Pues lo que espera todo el mundo, ¿no? Como en American Pie, como qué esperaba usted, usted qué esperaba de la experiencia universitaria, por ejemplo. Bueno, creo que la pregunta tiene Sí, claro. varios estratos, ¿no? O la reflexión que estás haciendo tiene varios puntos, varios momentos. Quiero volver a la cita de Nietzsche, Ajá. ¿no? Y la cita se complementa con esto, ¿sí? Esto es una cita del Crepúsculo de los ídolos. Y ahí Nietzsche dice, el desierto avanza, hay del que su vida albergue desiertos, ¿sí? Hay del que su vida albergue desiertos. Nietzsche trató toda su vida de ser muy autocrítico con eso que él estaba escribiendo, ¿sí? Voy a llevar la discusión hasta acá, sí, Ujú. por este lado, pero Ajá. después voy a No, se haga lo que quieras. hay del que su vida albergue desiertos, ¿no? Termina así la frase de Nietzsche. Él fue muy autocrítico en su obra posterior con lo que él escribía en sus primeros textos. Entonces, pues toda la vida trató de seguir pensando, seguir con el problema del nacimiento de la tragedia. ¿Recuerda la tesis del nacimiento de la tragedia?
que es necesario que haya ciertos momentos de crisis para la creación artística, ¿no? Que después se Bueno, apaciguan a través de la intervención de Apolo, ¿no? Sí, Lo de Dionisiaco y lo apolíneo en una tensión. ¿Es esa? sí, pero esa tesis está sustentada sobre una más grande, y es que el mundo y la vida solo tienen justificación estética, Sí, ¿sí? sí, El sí, mundo y sí. la vida solo tienen justificación estética. Ujú. Entonces, fíjate ahí la importancia del arte en sí mismo, ¿sí? Del arte y de la vida. Y del arte y de la vida como dos componentes que son los únicos componentes que están dialogando ahí con la existencia. Pues evidentemente, ¿no? Es lo único que nos está cuestionando, la vida y el arte. Creo que el hecho del, como tú concluías ahorita, de que la gente tiene unas expectativas también a veces muy soberbias sobre lo que tiene que pasar en ciertos momentos de la vida y entonces se desilusiona y se decepciona, es porque precisamente parte de esas expectativas, ¿sí? ¿Sí? Es un poco Dionisio, ¿sí? Dionisio es lo contingente, Dionisio es lo que produce la vida misma, ¿sí? Es la proposición 16 del segundo capítulo de la ética, ¿no? Infinitas cosas de infinitos modos, que hemos hablado muchas veces de eso. Sí, sí, sí. Infinitas cosas de infinitos modos. Es dejarse ser afectado por las cosas de la vida, por las cosas de la existencia, ¿sí? En ese sentido yo tengo más poder de afectar. Yo tengo los materiales que se requieren para hacer una obra de arte. Veo yo, bueno, hay dos cosas. Lo primero es que veo yo frente a lo que usted dice, por ejemplo, que no sé, está, entonces esta frustración que nos consume un poco como sociedad frente a por qué la vida no es como en las películas, sí, por qué no, porque hay una serie de patrones y arquetipos en la cultura ahorita que están muy fuertes, por ejemplo, el amor salvador, sí, que cualquier día llega un desconocido se enamora de mí, me salva, sí, porque existe una cultura de gente que está esperando, ¿no? En cualquier momento va a llegar el amor, yo sé, sí, el negocio de tu vida, que tú misteriosamente eres el elegido de no sé qué, sí, una herencia misteriosa, ¿sí? O sea, hay gente, yo he conocido gente que vive estas ilusiones y dice, no, de pronto, ¿quién quita? ¿No? Esa frase colombiana toda pachuca, ¿quién quita? ¿Quién quita? Hay que vivir en la realidad. Entonces esa frustración que nace en las personas que dicen como que agotan la experiencia, ¿no? Que llegan al final de la fiesta ya a las 3 y dicen, no pasó tal cosa, y se frustran. Eso habla de una generación pasiva, ¿no? En términos de Nietzsche, de una generación que no ha tomado, no sé, el cincel y el mazo para esculpir, sino que se ha quedado contemplando los mármoles de Grecia, de Praxíteles, y ha dicho, nadie más va a poder hacer algo mejor que eso, mucho menos la vida real, ¿sí? O sea, la vida real no puede llegar a ser así. Entonces, dejo ahí quieto el cincel y el mazo, porque yo no puedo esculpirlo. Entonces Nietzsche diría, entonces usted es un cobarde, ¿sí? Sería más o menos por ahí. Sí, también en ese mismo crepúsculo de los ídolos, ahí donde está citada esa frase de Nietzsche, tiene otro aforismo que también es muy, que también nos sirve para poder pensar un poco esto, ¿no? Y es, la sabiduría es una mujer y ella solo se deja conquistar por un guerrero, ¿sí? Ella solo se deja conquistar por un guerrero. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? El enfrentamiento con las expresiones de verdad, con las expresiones de verdad de la existencia, requieren coraje, requieren valentía, ¿sí? Es lo que tú estabas diciendo, lo opuesto, las tendencias, las pulsiones que se ven actualmente son pulsiones de cobardía, ¿sí? Del mismo Lacan decía que la experiencia del amor es una experiencia de coraje, ¿sí? Pero yo también tengo ahí una salvedad con esa frase de Nietzsche. La diosa griega Atenea, que es la diosa de la sabiduría, ¿cómo está representada, Andrés? Que ella tiene en sus Un casco materiales, troyano, ¿no? sí, Y una lanza. y una lanza. Y Entonces, siempre van en un carruaje. sí, ahora, en realidad no es que el hombre, el guerrero, conquiste a la mujer que es la sabiduría, sino que en realidad ella es la que penetra al hombre por la lanza, ¿sí? La que lo penetra, es la que permite que el guerrero sea afectado. El otro día vi una clase que grabamos, en que yo grabé en pandemia, y yo a veces grababa clases sin los permisos de los profesores.
y en una clase un conocido de nosotros, que eso estuvo en el último episodio incluso, y en ese episodio el hombre habla de lo que es comprender. Y él dice, usted no puede ir a una biblioteca, coger un poco de libros, usted no puede sentarse, ¿sabe quién es? Y esperar a entender las cosas. Cuando usted comprende, es cuando usted en el momento menos esperado se estrella con con la realidad tan innegable que ya no puede anteponer usted ningún discurso a ella. Si en el momento en que usted se estrelló con la realidad y la realidad le hizo ver que esa es la única forma que ha tomado, en ese momento usted comprendió, ¿sí? Entonces, cuando se ve usted atravesado por esa lanza de Atenea, cuando usted ya sintió sí, el punzazo y usted dice, ah, claro, es que esto es así, ¿no? Entonces, pero ahí está el detalle, un poco volviendo al tema, ¿no? Cuando es que usted entiende que de verdad las cosas pues son como son, ¿no? Y deja de esperar ese milagro que le ha planteado la cultura popular y sus contenidos. Porque el otro día estaba viendo eso, por ejemplo, que es que si yo tengo un problema. Ah, no, no es un problema. ¿Cómo se llama? Guilty pleasure, placer culposo. Y yo veo películas adolescentes de los 2010, muchas. Entonces yo estaba viendo el otro día El Stand de los Besos. ¿Lo ubicamos? No. Es una trilogía de Netflix toda bella. El caso es que estas películas de Netflix adolescentes y demás te plantean un mundo, como yo me he dado cuenta, que es un mundo, pues me imagino que en Estados Unidos la realidad pues de una u otra forma será distinta, aunque he escuchado mucha gente que, o sea, confirma como el tema de, no sé, que los high schools si son así, lo de los autobuses, todo tiene como, o sea, todo es exactamente calcado. Y que finalmente hay como un tema ahí en los high school, y es como vuelven al sujeto un sujeto hiperlocal, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué va? Que se busca mucho en estas películas que los protagonistas como que, o sea, como que no haya una apertura, ¿sí? Como que todo sea en ese entorno controlado del suburbio, y los amigos del suburbio son los amigos de toda la vida, y los papás del vecino son los amigos del barrio de toda la vida, y siempre hacen asados todos los 4 de julio, siempre hasta que ya están viejitos, ¿sí? Em, Esta gente como que, si es mucho el viaje es a Hawái, sí, o a Japón, y como que ya eso fue salir a conocer el mundo, ¿sí? Entonces como que, e incluso el interés amoroso de la secundaria tal, siempre es el mismo y con el que piensan casarse, gente que se casa y siguen viviendo en el mismo vecindario o se trastean otra manzana, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces se vuelven ciudadanos hiperlocales que no, acá no existe eso, acá usted le pregunta a la mitad de la gente en el colegio, ¿usted qué quiere hacer? No, abrirme de acá lo antes posible, ¿sí? Entonces ahí como que no, se borra esa idea. Y yo no sé, y yo creo, o sea, pues por el panorama actual de Estados Unidos, que muchos de los ciudadanos estadounidenses son hiperlocalistas. O sea, son gente que cree que el único sitio, o sea, Estados Unidos es Estados Unidos y el resto es Loma. O sea, solo se puede vivir aquí y la gente se queda a vivir allá y quieren vivir allá siempre y no quieren salir de allá. ¿No cree? ¿Usted que ese es un diagnóstico cultural? Pues es que partiste también de la premisa de la comprensión, ¿no? De la comprensión. Y esas son categorías, creo que hermenéuticas. Lo que hacía la ciencia positivista era tratar de explicar un fenómeno, ¿sí? Y entonces había una separación entre sujeto y objeto. Y es algo que, por ejemplo, no sucede en el arte. Uno entiende los personajes de las películas y de lo que uno ve del arte como también un lugar donde suceden unos circuitos y donde se desarrollan unas decisiones y donde se toman unas decisiones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando uno lo entiende así, uno se vuelve también un poco, uno da cuenta en su vida misma del personaje, ¿sí? Uno está compartiendo un poco de esos circuitos, de esas decisiones que él está tomando. Entonces es un lugar donde uno cae en algunos momentos, donde uno llega, no donde uno cae, sino donde uno llega, y donde uno a veces se retira también. Recuerdo el círculo hermenéutico, no sé si recuerdas esta noción de Gadamer. Sí. Que la creencia, la comprensión y la comprensión. No, el prejuicio. ¿Prejuicio?
comprensión, creencia, ¿sí? Y vuelve el círculo, ¿sí? Vuelve el círculo. También con este tema, con lo que estabas diciendo de la hiperlocalidad, antes de que llegaras ahí, pensé también en un texto que yo te he hablado mucho, que también lo recomiendo mucho, que se llama Giordano Bruno y la tradición hermética. Porque la magia renacentista tiene una particularidad, y es que todavía estaban tratando de ver al ser humano y lo que pasaba en el ser humano como asociado a lo que pasaba fuera del ser humano, ¿sí? Entonces era, por ejemplo, eso de la magia astral, de aterrizar las estrellas. Que es como el nombre de Flamarión, ¿no? El que está saliendo Ese es Flamarión. del grabado, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? Era traer las estrellas acá. Entonces era todo lo que está lejano, poder verme yo inmerso en esa realidad que es ajena, entre comillas, a mí, ¿sí? Y eso pasa también con esto que nosotros estamos hablando. Hay otro libro que también recomiendo, es un ensayo de Safransky, que se llama ¿Cuánta globalización podemos soportar? Ok. ¿Sí? Y entonces él está hablando también de este fenómeno de la hiperlocalidad, ¿sí? Del fenómeno de la globalización, precisamente. Y entonces él cuenta la experiencia de unos nativos que eran nómadas, y entonces ellos sabían a dónde tenían que ir en ciertas estaciones del año, y entonces ellos emprendían su viaje. Pero 2 días antes de llegar, ellos se paraban en una roca, en un sitio, para darle tiempo al espíritu a que llegara primero, ¿sí? Y después ellos ya, después de que el espíritu estuviera en ese lugar, ellos ya llegaban al lugar, ¿sí? La carne, ellos llegaban, el espíritu era lo que llegaba primero, por eso ellos paraban y le daban el tiempo al espíritu para que llegara primero, ¿sí? Ok. Hoy es a la inversa, es como un tiempo del espíritu, pero a la inversa. Lo primero que llega es la carne, pero el espíritu nunca llega a ningún lado. ¿Sí? O sea, es como si se hubiera, ¿cómo se llama eso? Secularizado la experiencia del habitar, ¿no? O sea, usted puede estar, no sé, usted puede ir a un evento y firmar, estuvo administrativamente, estuvo en todo sentido, pero a nivel humano, a nivel espiritual, no estuvo en ningún lado, ¿no? Y puedo sentarse allá y escuchar 3 horas de alguien hablando de un tema y si no le entró, pues es como si usted no hubiera ido a ningún lado. Pero entonces, claro, ahí como que retomando eso, y dándole un poco también como importancia a la película, en el paper el autor mencionaba una cosa ahí, la industria del cine es sueño. En Giancaldo, que es el pueblo de Cinema Paradiso, pocos parecen soñar y luchar por sus sueños, permanecen en un pasado que lentamente perece cubriéndose de arena. Entonces, claro, finalmente como que estas nociones de usted poder estar en otro lugar y además a través del cine, pues para qué sirven, ¿no? Una persona, no sé, ahí cae como la distinción que se hacía en el siglo XIX, no sé si ubica usted que en el siglo XIX hubo como una epidemia de lectura de novelas entre las mujeres, como burguesas de Europa. Entonces los médicos franceses e ingleses recomendaban que las mujeres no leyeran porque que pues es la trama de Madame Bovary, ¿sí? Porque las mujeres finalmente pues no tenían nada más que hacer, estaban en la casa todo el día porque pues un mundo machista y las mantenían encerradas, entonces pues que podían hacer encargar libros por catálogo y leer. Pero entonces esto que según los médicos que hacía que sembraba ideas románticas en la mente de las mujeres y terminaban traicionando a sus esposas. Entonces era como la consecuencia de la lectura, ¿sí? Diría usted, por ejemplo, que análogo a eso en tiempos de nosotros las personas o aquellos quienes viven intensamente, por ejemplo, el cine, las series y pues la cinematografía en general, están huyendo de un encierro, del encierro que impone un mundo en el que ya no, sí, pues no va sobra decir qué está pasando, ¿no? Entonces, ¿usted qué diría? Que el cine y el cine que se está haciendo ahorita y la gente que consume cine, por ejemplo, plataformas como Movie, todo el tema este de A24 y todo este cine indie, ¿eso es una consecuencia de algo? ¿Es un indicador de algo? ¿Es un síntoma de algo culturalmente? ¿Usted qué diría? Siendo usted un consumidor ávido de cine, o sea, ¿usted lo hace para oír, para estar más presente? Por ejemplo, no sé, A24 entiendo que es como lo que manda la parada en cine indie, ¿no? Como para estar al día. En Movie, por ejemplo, también se sube como cine políticamente con cierto discurso a veces, ¿no? Entonces, ¿usted cómo lo ve? El cine que se está haciendo ahorita
es para ir. El mundo ahorita sí es como el cine, porque hay cine redenso, muy de ese cine afgano y como el de las tortugas también. ¿Si las has visto? El de las tortugas también vuelan, ¿es que se llama? ¿No la has visto? No, Uy, véanse esa película, está re frita, es de un niño que recoge como que tapas de satélites, una cosa así. No, tapas de bombas Lapa, en Afganistán. Y el chino las recicla. Uy, pero es muy tensa la película. Y hay como una escena donde el tipo se va con los amigos a cambiar un poco de cubre a otra ciudad caminando y se llama un perro. No, es una cosa toda densa. Pero sí, entonces ahí qué. El cine ahorita, ¿qué nos dice de la cultura? estoy pensando eso que dices en la manera como estamos viviendo hoy el cine, ¿no? Y los estrenos y lo que sale y lo que es nuevo. Tarantino hace como 2 años dijo algo muy curioso y es que el cine había muerto. Pero ¿cuál era la razón por la que él decía eso? Y es porque el cine para él sucede en las salas de cine, ¿sí? Sucede en la pantalla grande. ¿Sí? Entonces ya no está la mística porque va a salir una película y entonces uno hace un montón de fila, a no ser que sea Hollywood o Marvel. Y eso. Y eso sí, porque ya no sucede. Hoy en día tenemos las plataformas y podemos ver desde la casa eso. Ya no hay una comunidad de espectadores, una comunión entre los espectadores, de alguien que se sienta al frente de una pantalla grande y está con las mismas, llenándose de las mismas sensibilidades, ¿sí? Sino que es cada quien con su cada cual, cada quien en su casa encerrado viendo cine, ¿sí? Y eso, si es que hay gente que no ve la película completa, ¿no? Y la dejan a mitad y después al otro día se ven un No, y pedacito el y cine hoy en día no es un espacio muy agradable, que digamos. En Bogotá tenemos un par, pero es solo un par. Ah, Respecto a 1000 lugares que hay para ver cine en ¿cuál? Bogotá. La Cinemateca y de este, no. Es que hay como una categorización ahí, ¿no? Hay un cantante, o un rapero de los 80s y 90s español que se llama El Nega. Y el man dice, yo el recuerdo que tengo de mi infancia es con mi padre, lo voy a dejar en la entrevista, se lo voy a mandar y la voy a dejar en la descripción. Y dice, yo los recuerdos que tengo vivo en Valencia, de mi infancia, es yo con mi padre en una Vespa recorriendo los cines de Valencia, ¿sí? Y el man dice, eran cines de verdad, o sea, cines donde las butacas eran de madera y había un balcón, ¿no? Como el de Cinema Paraíso. Como el de Totó, Sí, entonces exactamente. eran cines de esos. Ahorita no, ahorita son mega salas. Y son un montón de salas. Y da asco entrar porque todo es aséptico y todo es blanco y parece más un hospital. Y la comida está aparte y todo parece como de plástico y de foamy, yo no sé. Entonces como que ya ir al cine no es la experiencia. O sea, ya no es real la experiencia, es una experiencia mercantilizada y plástica. Entonces como que pierde todo el chiste del mundo. Entonces el man como que va a pensar sobre eso y hace la distinción, ¿no? Las megasalas. ¿Cuántos cines hay ahorita acá en Bogotá, por ejemplo? ¿Cuántos cines hay? Cines de verdad, no megasalas, que no sean de cadena. Cinemanía es un cine. Sí. Cinemanía ahí en el norte, no sé si es re caro y pasan las películas todas malas. Sí. A veces hacen, de vez en cuando hay un estreno chistoso ahí, pero Sí, es ¿qué para unos otro? perfiles como muy... ¿Qué otro? ¿Qué otro? Eh, Tonala todavía existe. Tonalá existe. Está La Tábula, Cinema Paraíso. Cinema Paraíso. Babilla. Pues no he No, ido, no no he lo ido, conozco. pero se hacen llamar No lo cine conozco. Babilla. Es que creo que esa imagen de la película también nos ayuda a seguir pensando en eso. Porque recuerdo mucho esta figura del censor que era la iglesia, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces que Alfredo se dedicaba a cortar las escenas donde... El man con la campana, ¿no? Sí. Viendo las películas y cada que Y sale lo algo chévere y inapropiado. lo hermoso de esa escena es que Totó era el niño escondido viendo toda la película. ¿Sí? Era el niño. Y era como con esa curiosidad ingenua, inocente de ver las cosas. ¿Sí? Es como ver por primera vez el mundo. Y eso es lo que permite un poco el cine, ¿no? Ver por primera vez el mundo. Ese es el acercamiento que yo creo que hay que cultivar un poco. ¿Sí? Y es un acercamiento por medio de la ingenuidad y por medio de la inocencia al cine. Ricker, por ejemplo, decía que el arte nos da un segundo nacimiento, ¿sí? Este tema de la comprensión y eso
nos da un segundo nacimiento, una segunda ingenuidad que habíamos perdido. Claro, por la conciencia razonadora, por la conciencia desmitificadora, ¿sí? Y entonces que la comprensión nos ayuda a volver a mitificar el mundo. Pero dese cuenta que estamos en un círculo vicioso, porque dice usted eso y Gadamer va a decir también en la introducción a la hermenéutica, no hay sujeto que pueda escapar a una obra de arte que lo somete a su verdad, ¿sí? Entonces, cuando usted se enfrenta, por ejemplo, no sé, a una oferta cultural cuyas obras de arte, ¿sí? Cuya verdad de sus obras de arte es una verdad a medias. Usted, esa verdad a medias que le proponen las películas de Netflix, por ejemplo, terminan volviéndose la única verdad que usted conoce y lo someten a su verdad porque es el único arte bajo el que usted tiene acceso. Si una persona, pues no es que seamos nada especial, pero si una persona, no sé, el común no se va a poner a buscar cine de Tarkovsky o sí, la gente no busca usted un domingo, no. Si por la tarde usted no se pone a ver The Mirror. Vagabond de Agnes Varda, ¿no? Uy, voy a verme algo de Eric Romer. No, usted busca algo chill un domingo por la tarde y la gente tiene tiempo el domingo por la tarde para ver cine, ¿sí? Entonces ahí está un poco el detalle. Cuando las verdades a las que usted tiene acceso son esas verdades referidas de Netflix, ¿sí? Ahí que termina volviéndose eso, no sé si lo que le digo, de nuevo, el mindset gringo termina volviéndose el lugar mostrado en esas comedias románticas, ¿sí? De, no sé, en Bridget Jones y todo esto, termina volviéndose el lugar que imitar, ¿sí? La verdad que nos somete. Por ejemplo, no sé, usted se ha dado cuenta que ahorita está como pululando el hecho de, ahorita no tanto, hace unos años, más que todo en los 2010, el hecho de, yo no sé por qué, pero la juventud imitaba la tusa como en las películas gringas. Como que la gente, o sea, hacía lo mismo que hacía Bridget Jones, weón. Sí, como que compraron un litro de helado y se metían en las cobijas a ver películas. Y la gente hacía eso. Hay gente que lo hace todavía para pasar las tusas así, weón. Y la pregunta es ¿por qué lo hacen? O sea, si Bridget Jones hiciera otra cosa en vez de eso, y si las películas gringas mostraran otra cosa en vez de eso, ¿la gente haría eso? Voy a volver un poco a la conversación que teníamos ahorita abajo. Ajá. Nos estábamos preguntando por qué nosotros adecuamos nociones y terminologías de la estadística, de la economía, eh, Ujú. a los afectos y a las emociones, ¿sí? Sí, sí, sí. Hay una palabra que yo utilizo mucho y es tramitar las emociones, ¿no? Y entonces es como si ese modelo de trámite que se presenta, entonces nosotros queremos es adquirir ese proceso, ese trámite, ¿sí? Ese Sí, modelo sí, de sí, 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 trámite, sí, sí. ¿sí? Y teniendo en cuenta algo, hay un problema con el arte y es que el arte no habla de mí, ¿sí? Entonces hay un personaje, entonces yo me sentí identificado con ese personaje. Eso no sucede. Eso es un poco tonto decirlo, ¿sí? Con las películas, yo no me siento identificado con nadie. Porque es que tanto la vida de este personaje excede a mi vida y mi vida excede a la vida de él, ¿sí? Son distintos, no son ni siquiera paralelas, ¿sí? Por eso yo hablo es de lugares, estos personajes son lugares. Pero vea que el otro día yo estaba viendo, es que mis hábitos son particulares. Yo estaba viendo Pandillas Garripas. O sea, empecé, dije, me tengo que ver Pandillas Garripas de cero, porque me gustan las grandes empresas. Entonces dije, voy a ver Pandillas Garripas. Encontré, pues, un acceso no oficial, digamos, pirata, para ver Pandillas Garripas. Y al principio de cada episodio hay un letrero que demora como 20 segundos, o sea, se demora más de lo normal, que dice como los comportamientos mostrados a continuación pueden influenciar, pues tengan en cuenta que en los 2000 no había internet, sí, los jóvenes eran influenciables. Y era como Y además perdón, porque yo me acuerdo que yo la veía antes de llegar al colegio, daban esa película, esa novela. esa novela, sí. Y usted llegaba a darle bala a todo el mundo. Llegaba, bueno, pues. No, el caso es que decían como, pues se acuerdan entonces del cabezote de seguridad, ¿cierto? Sí, sí, Era claro. como ustedes, los siguientes hechos son ilustrativos para que los padres y los pedagogos puedan demostrar a los jóvenes que el camino de la drogadicción, las armas y la violencia, no sé qué. Entonces era como eso, pero entonces vea que incluso la televisión ya estaba predispuesta a eso, a que usted está
en un entorno, o más que en un entorno, en una disposición completamente influenciable como espectador, y que hay gente que se va a comer entero o sea, la sopa que le sirven, ¿sí? Hay gente, yo no sé de dónde sale esa gente, o sea, hay gente muy frita en internet que le comenta a los actores, ¿no has visto ese fenómeno? Que les comentan a los actores en los perfiles de redes sociales como si fueran los personajes, o sea, no se haga de cuenta, yo busco el Instagram de Bryan Cranston y le digo, oye, Heisenberg, ¿sabes qué hiciste, no sé, que mataste a Ghost Fring? Eso fue terrible, y la gente, o sea, la gente piensa que Bryan Cranston en sí es Heisenberg, que son la misma persona y que es la vida real, y le pasa a mucha gente, incluso pasa con series de época, le pasa a los de Game of Thrones también, yo no sé qué le pasa a la gente, entonces ahí como que la percepción de realidad y ficción se desmorona completamente. Si no, ¿para qué colocarían los cabezotes de los siguientes hechos son una ficción histórica hay gente que se lo cree? Entonces es eso, o sea, esa es una conciencia desdichada, como decía Kierkegaard, porque, o sea, ¿usted qué clase de percepción del mundo puede tener para pensar que Heisenberg anda por ahí en Albuquerque haciendo metanfetamina en una, en una camioneta de esas? Bueno, pero sí, y uniéndolo con eso, para plantearle una pregunta ahí bien curiosa. Hay un fenómeno que yo he visto también, como en estas nuevas formas de mantener la cordura en el mundo. Una forma de mantener la cordura en el mundo culturalmente que ahora estamos entre las chicas, por ejemplo, es el clean girl. No sé si lo has visto. Son como estas chicas de gimnasio que siempre se recogen el pelo así, que usan como ropa del mismo color, una chaqueta súper grande, termo Stanley. El caso es que como en ese mismo discurso de chica minimalista y tal, hay un discurso masculino en internet que se llama, como, o pues yo no sé, realmente es como una especie de reto o algo así, que se llama Winter Arc, arca de invierno. Sí. El chiste es que esta cosa del Winter Arc es como una especie de reto, ¿sí? En el que tú más o menos como que te aíslas, cortas de una u otra forma comunicaciones, te rapas y te obsesionas con hábitos mega hiper saludables. Más o menos como si fueras a pelear con Rocky, como cuando Iván Drago empezaba a entrenarse con máquinas, más o menos así. Y eso te invita un poco a romper tus límites y tus estancamientos en cuanto a proyectos, en cuanto a tus esquemas corporales. Digamos, si estás atascado, no sé, en comida chatarra, en malos hábitos del sueño. Esto te invita como a demostrar una disciplina radical frente a ti mismo, ¿sí? Y se llama arco de invierno porque pues, se hace en el invierno, ¿sí? Esto que patrocina un poco, esto patrocina el hecho de que tú te sientes como un personaje de una película y ahí va como un poco el siguiente punto. Es The Truman Show. Algo así. O sea, tú entras voluntariamente al universo de Truman y tú eres el protagonista. Ujú. Eliminas a los demás personajes y tú estás como en una carrera, como Goku cuando quiere recuperarse para pelear con Freezer. Aunque estás allá en Nameku corriendo solo, más o menos así. ¿Esto es saludable o no es saludable? O sea, ¿cómo adoptar esta idea de yo soy el protagonista? De esto pues es una película, yo soy el protagonista y tengo un enemigo al cual vencer, pero pues finalmente el enemigo no existe, el enemigo eres tú mismo y no lo vas a vencer claramente. Entonces, ¿esto qué podría ser? Esto culturalmente desde el cine, ¿cómo lo podrías ver tú? O sea, hay gente que se mete en esa como si ellos fueran Rocky, o sea, literal. Se montan en la película como si ellos y se empieza a copiar todo este entramado mental del personaje, pero pues ellos, lo que tú dices ahorita, la vida humana desborda la vida narrativa de un personaje. ¿Hay qué? Y mucha gente lo está haciendo en internet. Eso es síntoma de que la sociedad se le acabó como las formas de narrarse ellos mismos. Dice Riquer que la vida merece ser narrada. Sí, La vida merece ser narrada. Recuerdo, voy a desarrollar un poco esa idea de Riquer y es también recomendando otra película que nos puede servir para este punto y es Dream Escenario. ok. Dream Escenario. Ujú. Ay, no me acuerdo cómo se llama el director. No sé, Pero es el mismo que hace. Paul Thomas Anderson. No, no. Es el mismo que hace Enferma de mí. No sé si la has visto. Uy, no. ¿No? Enferma de mí. Bueno, véanse esa película Ok. Dream Escenario. Lo que pasa con esa película es una cosa loca, porque es un profesor de secundaria y entonces la gente del pueblo donde él vive empieza a soñar con él, ¿sí?
empieza a soñar con él y la vida de él necesariamente cambia, ¿sí? El cine es una especie de sueño, es una especie de sueño. Y cuando uno no es capaz de salirse de ese sueño, o no de salirse, sino de tratar de discriminar ese sueño de lo que es mi vida y de lo que yo estoy construyendo con mi vida, pasa lo que le pasa, por ejemplo, a la gente que se enloquece por Heisenberg y que es Cranston, ¿no? Sí, 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 sí. Que la gente se enloquece porque sigue soñando y no puede aterrizar, no puede despertarse. ¿Y vale la pena despertarse en un mundo como este? Sí, claro. Y cada vez es más evidente que toca despertarnos. El sueño de la razón produce monstruos, Andrés, ¿no? Eso ya lo decía Goya. Y ¿eso no lo dijo Kant? Es un cuadro de Goya. Es un cuadro de Goya. Es uno de los, ¿cómo se llama? Caprichos de Goya, ¿no? Sí. Pero claro, entonces ahí al revés, ¿es lo mismo? Sí, pues ley de correspondencia de Hermes a como esa arriba debe ser abajo, pero al revés es lo mismo. ¿El sueño produce monstruos? Si ¿La razón? si el sueño de la razón produce monstruos, La razón del sueño produce monstruos. no, Sería... o sea, tratar de escapar de la razón a través del sueño, ¿también me produce monstruos? Mire, ahí pasa algo con lo que usted decía que ahorita hay un lenguaje muy tecnificado que también está burocratizando la vida, ¿sí? Entonces uno se aleja de ciertas cosas, supuestamente para uno tener una vida saludable, una vida productiva, una vida dinámica. Sí, sí, sí. ¿Sí? Hay una pregunta que a mí me ha llegado mucho tiempo y de hecho todavía sigo habitando en esa pregunta, y es porque, por ejemplo, el cine, la literatura, la pintura expresan cosas eh, por medios simbólicos, entre comillas. Vamos a hacer una acepción muy grande de símbolos, ¿sí? Porque no colocan el mensaje directamente, porque ahí tiene que haber un espacio para interpretar las cosas, ¿sí? Para interpretar lo que nosotros vemos. Por ejemplo, estaba viendo el paper que tú me mandaste para hablar de la película. Uh-huh. Y lo primero que ponían, el primer fotograma que colocaban era la vasijita sí. sobre el mar. ¿Sí? Esa es una gran apertura. Si Jane Austen hubiera hecho películas, es que todos los comienzos de Jane Austen hubiera sido ese comienzo. Ella escribió ese comienzo, yo sé. Esa vacías y se van en zoom out, ¿no? Y luego las corté. Pero eso implica algo, Andrés. Implica que ese lenguaje cinematográfico nos está interpelando directamente, ¿sí? Nos interpela a dialogar con ese lenguaje, a seguir dialogando, a dialogar con él durante toda la película, ¿sí? A no comerlo y ya, sino estar peleando con eso, peleando y discutiendo con ese lenguaje. Y además porque eso produce cosas, es lo mismo que pasa con los libros. Los libros son dispositivos, ¿sí? Y entonces son artefactos, están puestos cuando uno lo abre, es la vida de uno la que se enfrenta con el libro, ¿sí? Y necesariamente el libro cambia, porque el libro solo existe cuando yo como lector abro el libro, y mi vida también cambia, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es la comprensión, ¿no? Por eso la vida merece ser narrada, porque la vida merece ser leída, y la vida merece ser escrita, y merece ser construida. Entonces ahí podríamos un poco relacionar las dos, pues esa tesis y también la tesis de Alfredo en la película. Y es la vida, no es como la has visto en el cine, la vida es più difficile, la vida es más difícil. Sin embargo, la vida merece ser narrada, ¿sí? Y tiene o sea, lo que decíamos ahorita, ¿no? Son valores distintos. El valor de una vida cinematográfica es altísimo. Sin embargo, no es alto y supera al valor de una vida vivida, ¿no? Es otra clase de valor. ¿Podría ser por ahí? Sí. Pero entonces ahí viene un detalle, creo yo y pues es más que todo también una pregunta, son un par de preguntitas. El señor afirma, la vida no es como la has visto en el cine, ¿sí? Sin embargo, hay otros muchos artistas, entre ellos, por ejemplo, Canserbero, ¿sí?
Las letras de Canserbero para mí son de peso. Y el man tiene una canción que se llama De la vida como tragedia, comedia, si lo ubicamos. Y hay otro rapero español que se llama Día Sexto y él tiene una línea que dice, la vida es una tragedia, una mezcla de amor, porno y comedia. Entonces ahí está un poco también como la idea de, finalmente se sobrepasan las unas y las otras, pero hay episodios vitales que tú puedes categorizar dentro de las mismas categorías, muy curiosamente, que existen en el cine, ¿no? No ha habido semanas de tu vida que esto parece una comedia. Esto fácilmente pudo ser, y en las que no pasó nada en relativo, no sé, a la acción. ¿Sí? Hay semanas que son de acción, que uno dice, me tocó hacer de esto, me pasó de todo. Hay semanas que son más cómicas que de acción. ¿Por qué pasa eso? Porque asimilamos los fenómenos y los sucesos del mundo a estas categorías. Es una pregunta ya un poco más de psicología, creería yo, o de psicoanálisis. Ahí sí, ¿por qué? ¿Por qué entender el mundo en esa clave? Como si fueran cuando uno entra a Cuevana y ve los géneros de película que hay, acción, comedia, tragedia, histórica. Porque la vida hay momentos en que pareciera que se categoriza de esa misma forma. Romance. Hay periodos de la vida que uno se acuerda y solo puede recordar ciertas cosas, ¿no? Y lo recuerda como un periodo romántico o como un periodo melancólico o como un periodo de misterio incluso a veces, ¿no? Si pasa mucho tiempo en lugares como este se vuelve, no sé, si vino acá durante el mes de marzo y pasó mucho tiempo acá hasta las 6 de la tarde, Panterac. va a tener, sí, va a tener recuerdos del atardecer aquí y va a ser bastante sobrecogedor de una u otra forma. Entonces, ¿por qué categorizar la vida en estas formas de aventuras y o viajes? Porque creo que también se puede responder muy bien con la hermenéutica, siguiendo por esa línea. ¿Qué comparten la vida y el relato? Comparten la trama, la construcción de la trama, ¿sí? Y, y, y la construcción de la trama en griego se dice mitos, Sí, sí, sí. Entonces por eso es que uno no se siente identificado con lo que pasa en el cine, ¿sí? Sino que hay una construcción de la trama que se están compenetrando, ¿sí? Se están compenetrando, se están uniendo. Recuerdo también un libro que se llama La vida como literatura. Lo hace un señor que se llama Alexandre Nehamas y es sobre la filosofía de Nietzsche. Y entonces hay un criterio que él ve para contar historias, Alexander Nehamas ve para contar historias, y es que la historia no le permita al que la está viendo, al que la está leyendo, la pregunta ¿y qué? ¿Sí? ¿Y qué? O sea, una vida trivial, una vida que no merece ser narrada, siempre va a estar con esa pregunta ¿y qué? O sea, ¿qué pasa después? ¿Sí? Una vida que es un acontecimiento, una vida que vale por sí misma, nunca va a suscitar esa pregunta ¿y qué? Sino que está constelada en sí misma, su valor está constelado en sí mismo. Qué verbo tan hermoso, bueno, qué palabra tan hermosa, constelado, ¿Sí? constelar. Entonces uno no busca un valor por fuera de la vida, ¿sí? Por esa pregunta ¿y qué? Sino que la vida, el relato que hay de esa vida, ya está contenida esa respuesta y no necesita esa respuesta. Que también es un gran indicador para una novela, ¿no? Porque o sea, me parece tan cruel cuando alguien dice que es una mal novela, o sea, Porque una estamos novela es acostumbrados a que hay un nudo y hay un desenlace. ¿Sí? pues, o sea, más allá de eso, a mí me parece, o sea, pues es necesario y demás decir, hay novelas que son malas, pero para mí el juicio de que su novela es mala, me parece duro porque requiere un trabajo arduo, una novela, para que se digan que es mala, es duro. No me ha pasado porque no escribo novelas, pero creo que si escribiera novelas me pasaría. El- No, pero sí, el caso. Yo creo que es un excelente indicador para saber si una novela es mala, ¿no? Si uno puede preguntar en cualquier capítulo ¿Y y que qué? está buenísimo, pero entonces eso nos habla continuamente de existencias en la actualidad, de existencias inauténticas, ¿no? ¿Cuántos millones de personas en este momento, millones no, cuántos miles en esta
ni siquiera, sí, en 3 localidades a la redonda de aquí están haciendo scroll y ya. Están haciendo scroll y que son existencias inauténticas, diría Heidegger. ¿Si es Heidegger o es Sartre que habla de la existencia inauténtica? Heidegger. Cierto. Pero también yo estoy ahí un poco en desacuerdo con este concepto, pero bueno, ya es un poco más técnico el asunto, Ok. ¿sí? Pero No, lo puedo póngase todo lo empatar, técnico que quiera. pero lo puedo empatar con lo siguiente, vea. Hay un aura, no en el sentido benjaminiano, no. Por ejemplo, en el lenguaje de Heidegger, ¿sí? Y eso se puede extrapolar, por ejemplo, a los lenguajes de la nueva era, de ser dueño de tu propio, de ti mismo, ¿sí? El aura de la que hablan los chicos de menos de 19 años, Sí, que dicen ese man tiene aura. ¿Eso? Eso. Ah, ya entiendo. Es como ser áspero sin intentarlo, ¿no? Como ser recapo sin intentar nada. Ahora, ¿qué es el problema de eso? Que solo unos pocos son capaces de entrar a esa aura y de entrar a ese circuito de lenguaje, a ese circuito de sensibilidad. Y por lo general son gente que actúa igual al tipo de Peaky Blinders, además. Sí. Exactamente. O como Christian Bale. Cuando ser auténtico realmente es todo lo contrario, ¿sí? Tiene que ver más bien con crear su propio lenguaje y sus propias maneras y sus propios modos, ¿sí? Sus propios modos de habitar, sus propios modos de ser. El verdadero precio de la libertad es plantear los propios problemas y no esperar a que alguien más le plantee los problemas que usted tiene que vivir. Plantear los propios problemas, eso significa una construcción de lenguaje, una construcción de cotidianidad, una construcción de vida distinto al consumo, distinto a los fetiches del consumo, ¿sí? ¿Usted diría que los últimos 3 meses de su vida han tenido algún momento cinematográfico que fácilmente hubiera podido ser dirigido? No, no por... ¿cómo es que se llama el man de Parásitos? Bon Jovi. Bon Jovi. Bueno, no por un director de pachuco de los de día, sino por un director de leyenda, de verdad, por, no sé, Billy Wilder. O sea, hay algún momento de su vida recientemente, e incluso ha habido algún momento en su vida que usted siente que pudo haber sido escrito por Jack Lemmon o actuado por Humphrey Bogart, que usted dijo, este momento. Creo que tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Tiene que ver con cómo estamos llevando la discusión. Y es... Yo creo que sepa que la discusión no la estamos llevando a ningún lado. No. Ayer leía la primera carta de Cartas a un joven poeta de Rilke, ¿no? Sí, uy, gran libro. Entonces, se supone que el joven poeta le está enviando los poemas a él, Sí. ¿sí? Para que él, pues, los, como que valore si eso es buena poesía o es mala poesía, ¿sí? Y entonces Rilke le decía, pues es que eso no hace falta, no hace falta. Si usted ve que su existencia está plasmada ahí, lo que usted ha sentido, no necesita a nadie más que valore lo que usted, ni que le diga que eso está bien o que está mal. Ahora, en mi película, mi vida sí merece ser un guión, ¿sí? Ok. En mi película, mi vida sí merece ser un guión. Pero usted cree, por ejemplo, que no sé, volviendo también un poco sobre lo que decíamos ahorita de las existencias inauténticas y los estándares del público frente a la cultura que han bajado mucho, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en estos tiempos si fuera pues posible escribirnos el retrato de Dorian Gray, una vaina así, no sé si sea posible. ¿Usted cree que gente, por ejemplo, como Nietzsche, se hizo esa misma pregunta frente a las creaciones de su tiempo y dijo, o sea, mi vida, nada en mi vida podría tener, no sé, podría sonar como suena una marcha de Wagner, por ejemplo? Y por eso terminan un poco cayendo y un poco también este joven poeta y tanta gente, por ejemplo, no sé, Rimbaud, el mismo Baudelaire, tanta gente que cayó, Verlaine, toda esta gente que estaba como hundida, se dio cuenta de eso, se dio cuenta de que el arte desbordaba y que la creación del arte desbordaba toda su producción vital, ¿sí? De todo lo que ellos podían hacer en términos vitales como seres humanos. Y un poco eso también es lo que los termina de hundir, darse cuenta como pararse frente a tanta inmensidad y darse cuenta de que su solito puño y letra no van a poder alcanzar eso jamás. Mira que es otra cuestión que
me lleva a pensar otra vez en Giordano Bruno, ¿sí? Porque él decía que el conocimiento de las cosas exteriores era el conocimiento de las cosas interiores mías, Ajá. ¿sí? Que en la medida en que yo más entro en mí mismo, más yo soy capaz de dar cuenta del mundo, ¿sí? Porque yo tengo todo el mundo y todo el universo está constreñido en mí, ¿sí? Yo soy una imagen un poco monadológica de lo que pasa afuera, ¿sí? Y entonces como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, ¿no? Eh, entonces el valor no hay que buscarlo hacia la manera de este joven poeta por fuera. El valor de las cosas que yo hago ni el valor de mi vida hay que buscarlo por fuera, sino hay que buscarlo adentro. Y es una búsqueda constante, esa búsqueda nunca se agota. En esos términos, yo sería el director de mi propia película, yo sería la película o yo sería el protagonista de la película. ¿Cuál de las tres? Según Nietzsche, uno sería el director. Te la voy a poner en otros términos. A ver, Dice Borges, uno es el arco, la flecha y la tensión. bien, Sí. bien, qué crack, Uno, qué grande. uno es el arco, la flecha y la tensión de ese arco. Hay una imagen que rueda mucho por ahí en Pinterest, más que todo, que a mí me gusta mucho y creo que es un fotograma, de hecho, de Pierre Rolefou, de Pierre el Loco, Pedro el Loco, Peter el Loco, Pierre. de Godard, 67, creo, o 72. Uy, se me fueron los años de los de Godard. 72. Y hay un fotograma donde sale él, sale la nena y sale otro man al fondo, que es de las primeras escenas cuando están en la casa. No sé si es un fotograma de la película, creo que sí. Dice, la vida no es una película de Godard, no sé si la viste. Life isn't a Godard film, ¿sí? ¿Usted qué piensa, por ejemplo, no sé, en estos momentos, si la vida fuera una película de un director de los que usted ha consumido, o su vida personalmente, quién la estaría dirigiendo en este momento? Uy, es que ¿Y también por qué, claramente? ahí eso es clavarse una lanza a uno mismo. ¿Por qué? Porque un director, en palabras de Carolina Zanin, es un, No, besito a Borges y luego a Carolina Sanín, ¿qué le pasa en este lugar? Templo de perdón, la cultura y del saber. perdón, la admiro mucho. ¿Usted admira a Carolina Sanín? Sí, ¿Usted? sí, Después de sus declaraciones acerca del... Bueno, no puedo decirles que hay personas acá. ¿Usted la admira a ella? sí, ¿Y por qué? porque me parece una vieja valiente, valiente que ha pagado el precio de su libertad muy caro. No sé si es gran valor o insensatez, decía Shakespeare. Ella decía que un director de cine es un niño perverso, Ok, es un niño perverso. Y entonces que puede hacer lo que él quiere, puede transformar una realidad como él quiere. ¿Sí? Y entonces, Laura, poniéndola a la pregunta que tú me haces es, ¿quién niño perverso puede transformar mi realidad y dirigirla así como por su voluntad o por su no voluntad? sí, 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 exactamente. ¿Sí? No se me ocurre nadie, la verdad. Es que también es que el cine que usted consume es bastante, o sea, no es un cine que lo deja a uno indiferente, ¿no? Hay directores que son bastante calmos, bastante, y si usted creo que no les consume a ellos, usted consume a Tarkovsky de ahí en adelante. ¿No le gustaría? Bueno, entonces, ¿qué director de cine le gustaría que dirigiera a Agnes Barda? Por ahí Rubén Mendoza o Iván Gaona, Ok. un Ay, colombiano, ¿sí? Iván Y que la Gaona. música la haga Chumbelandia. No, pero bien, bien, me gusta la respuesta. Se siente usted como el protagonista de un poeta, me imagino. Una- ¿Ya la vio? No, 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 no la he visto. Vamos a verla. Pero sí, pasa en la cinemática. Está en todo lado, en todos los Cine Colombia está. Es que yo tampoco estoy así como tan loco por verla. No, 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 con calma la veo cuando pueda. No, yo sí la quiero. Bueno, ya para cerrar, hay dos frases importantes que solo le voy a pedir si me diga que frente a lo que hemos dicho, frente a lo que hemos dicho, ¿no? Frente a lo que su merced ha un poco reflexionado y hemos construido a través del diálogo en este episodio de Remiendos, que usted me diga que, pues, ¿qué tal? Hay una que es apócrifa de Godard justamente, y es que la vida, que el cine es la vida a 24
fotogramas por segundo, frase gastadísima, ¿sí? Que toca tener en tote bags. Ojalá de muy. Y la otra es una frase de una canción de Luis Eduardo Aute, cantautor español, que dice todo en esta vida, un poco parodiando a Calderón de la Barca, todo en esta vida es cine y los sueños cine son. La vida es, el cine es la vida 24 fotogramas o los sueños son cine como tal. O sea, ¿el cine está más cerca de la vida o del sueño? Es la pregunta un poco. Mira, volviendo a Carolina Sanín, que Ah, de Rilke a Borges a Sanín. ella a veces se pregunta por el sueño, ¿no? Por la imaginación. Ella dice que soñar es cerrar los ojos para abrirlos en otro lugar. ¿Sí? Soñar es cerrar los ojos para abrirlos en otro lugar. Ponte a pensar tú cómo ves tus sueños, ¿sí? Y parece cuando uno entra a una sala de cine y está la pantalla y uno está viendo la película, ¿sí? Decía el paper, disculpa, lo interrumpo. Cuando vemos Cinema Paradiso, es la primera frase del paper, ¿no? Asistimos a la, pues teniendo en cuenta que la película es un recuerdo, asistimos a la proyección de una proyección. Entonces un poco el sueño sería la proyección interna del hombre. Es la proyección de la proyección. Pero fíjate que ese recuerdo que tiene Toto cuando él ya empieza a recordar lo que él vivió con Alfredo, no es un recuerdo de Toto, ¿sí? No es un recuerdo de Toto, es un recuerdo de todos nosotros como espectadores de Cinema Paradiso. Y es un recuerdo que no nos lleva ni Giancarlo, por ejemplo, el pueblo de él, es un pueblo muy parecido a Comala, muy parecido Uy, yo a no me había fijado en... Uy, cero paralelo. muy parecido a Comala y muy parecido a A Pelaya. pueblo A Pulo. de Elena Garro en los recuerdos del porvenir. ¿De quién? De Elena Garro en los recuerdos del No, porvenir. Bueno, a estos pueblos míticos, o ¿sí? incluso Macondo. o a los pueblos de Isabel Allende también. Sí, Esos pueblos del Chile, esos pueblos de calor del Chile de principios del siglo XX, que uno dice como que calor. Sí, sí, sí. ¿sí? Y entonces es un viaje también. Él está tratando de regresar a ese pueblo después de la muerte de Alfredo, de esta figura que fue quien le puso un cariz nuevo a su vida, ¿sí? Que transformó la vida de él y él está en un camino de regreso, ¿sí? Y no solo por la memoria, sino también físicamente le está volviendo al pueblo. Y llegó antes su espíritu que su cuerpo. Pero su espíritu se fue. Y llegó primero su espíritu, claro, porque llegó por la rememoración. Su espíritu estaba ya con Alfredo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ahora, los sueños, así como las películas, como el arte, los sueños son consejeros, ¿sí? Entonces siempre nos están hablando de nosotros mismos, siempre nos están interpelando, ¿sí? Las obras de arte o los autores que uno sigue o las cosas que a uno le gusta leer es porque siempre lo están interpelando a uno y uno no se agota en esa interpelación, ¿sí? Es como si fuera un poquito adictiva esa interpelación con los autores que a uno le gusta y con el cine que uno ve. Es como hay una letra de Alcohólicos que dice así, ¿no? Soy como tu entrenador personal, no me sirve si no te duele. Entonces finalmente uno escucha o lee lo que lee o ve lo que ve o hace lo que hace para porque le sentirse mueve a uno. confrontado, ¿no? Exactamente. Algo que solo le diga a uno, yo, usted es así, usted quiere esto, usted quiere lo otro, que son los libros de autoayuda, esto que tú decías ahorita, esta burocratización de la vida, es todo lo contrario, es todo lo contrario a lo que permite el lenguaje cinematográfico, ¿sí? A lo que permite el lenguaje de los libros, a lo que permite el lenguaje de las pinturas, ¿sí? Es todo lo contrario porque no está interpelando a nadie, está solo alimentando un ego, y el ego es lo que hay que abolir, es lo que hay que matar. Pero entonces, como la decantación máxima, el pic de ese elemento que confronta, vienen a ser las películas, por ejemplo, como en este caso, de culto, ¿no?
Una película que, o sea, si gustaba en los 80, si gustaba en el 90, si gustó hace 20 días y si va a gustar mañana, es porque confronta, no confronta a la gente de su tiempo, sino que confronta a la gente y punto. A la gente de todos los tiempos, ¿sí? En Pues, cualquier momento lo hace sentir usted. exactamente. Exacto, eso es lo que tienen los clásicos de toda índole, ¿sí? Que ¿Que mantienen todo esa Nucho frescura, Ordine? que mantienen esa ¿Por frescura, qué leer los clásicos? que mantienen ese talento para interpelarlo a uno, ¿sí? Porque los problemas que ellos que son problemas de la existencia y de la vida, no van a cambiar. Hay maneras de responderlo distinto, pero los problemas necesariamente no cambian. Y las preguntas no cambian. Yo no tengo nada más que agradecerle por haber estado aquí reflexionando, contándonos qué piensa, cómo piensa, lo que ha visto, lo que ha leído, lo que he escuchado. Y quiero extender también un saludo ya que estamos acá y ya que me acabé de acordar hace un momento por lo del poeta, a un oyente que conocemos los dos y que envió muchos saludos y que se ha vuelto fan de esto, el señor Felipe Donoso. Un saludo para Felipe Donoso. Entonces acá. Un saludo, Felipe. Hace mucho no nos vemos. Entonces sí, estamos en eso. Y nada, eso sería todo. Pues conclusiones no hay. Que vean cine. No, conclusiones yo creo que hay muchas. ¿Cuál diría que ustedes que es la principal conclusión frente a todo este tipo de preguntas? Que uno no puede vivir con una brújula de estas. Esto no es una brújula, esto ¿Qué hay es... que vivir? Es, es, es un poco esa pregunta que le hacía el demonio de Nietzsche, ¿no? El del eterno retorno. Que si le dieran la oportunidad de vivir su vida otra vez, ¿la cambiaría o la volvería a vivir? Y que la posición afirmativa de la vida sea volverla a vivir con todo el sufrimiento, con todo el dolor que he pasado, pero también con toda la jovialidad y con toda la alegría que yo también he pasado. Porque esa es mi vida, ¿sí? Que un poco esas son las grandes reflexiones, por ejemplo, que la gastadísima esa en Reels de Instagram, la pregunta que le hacen a Borges, ¿no? De que se arrepiente, maestro Borges, de no haberme equivocado más, ¿no? ¿Sí la ha visto? Mm. Hay una entrevista que le hacen a Joaquín Sabina también y le dicen usted que hizo todo, sí, un rockero, un músico de los 80s, pues, que conoció desde a Maradona, a Charlie, a todo el mundo, a los papas, a Fidel Castro, tocó en Venezuela, tocó en donde quiera, sí, tocó en todo lado. Le dicen a usted que qué más hubiera hecho. Y él dice, si yo hubiera tenido más tiempo, si hubiera sido joven más tiempo, hubiera vivido más y hubiera dormido menos. Entonces la entrevistadora le dice, pero ¿y si lo dice usted, que es un rockstar, que nos espera a nosotros, ¿no? Que tenemos un trabajo de 8 a 5. Entonces, esa es un poco la moraleja. A mí eso me parece una gran contradicción. Yo el otro día tenía esa conversación con alguien y me di cuenta de que es una gran contradicción. Que muchas veces uno dice, claro, vivir más, ¿no? Pero es que es otro capítulo bien largo, que es que finalmente cuál es esa definición de vivir, porque si uno se dedica a vivir, a vivir, a vivir, ¿dónde quedan este tipo de elementos, ¿no? ¿Dónde queda el ver películas y el todo eso? Yo siento que yo, sinceramente, he desperdiciado, así lo digo, así sin asco, he desperdiciado mucho tiempo de mi vida, desperdicié mucho tiempo de, por ejemplo, mi época de colegio viendo películas. O sea, siento que perdí mucho tiempo porque eran películas que pues finalmente no, pues quedan ahí, uno dice las vi y tal, pero pues no son películas como que tampoco lo que gana uno, ¿sí? Entonces ahí no sé. Pero hay una salvedad, Andrés, y es, hay como también un prejuicio Por ejemplo, ujú. y es algo que he pensado, por ejemplo, estos últimos años de mi vida, porque antes tenía un prejuicio que estaba eh, muy puesto sobre mí y era todas estas cosas que uno lee, todas estas cosas que uno aprende, entonces no tienen sustento si uno no ha vivido cosas, ¿sí? Y es como si los libros no tuvieran una dignidad por sí mismos, ¿sí? O las películas no tuvieran una dignidad por sí mismas, ¿sí? Y a veces fíjate que eso también está configurando una vida, ¿sí? Habitar esos lugares, esos nichos están configurando una vida. Es un poco la reflexión que hace Dele sobre
el apostador de la fe de Pascal. ¿Sí? Ok. Deleuze dice que la trascendencia no es otra cosa que inmanencia cargada de inmanencia. Y entonces es por esa apuesta a la fe que hay, qué está pasando en esa vida y cómo se está viviendo esa vida que está apostando por la fe. El mismo caballero de la fe de Kierkegaard, ¿no? Y frente al caballero de la resignación, y no hay que vivir una vida en resignación, sino una vida con fe. Eso es el apostador de Pascal y el caballero de la fe de Kierkegaard. Y fíjate que son personajes conceptuales, ¿no? Sí, sí, sí. Son arquetipos, ¿no? No, El caballero de la fe no lo es. no. Hay unas salvedades ahí que hay que hacer también. Bueno, en todo caso, muchas gracias por estar acá. Queda invitadísimo otro capítulo si está Hágale. interesado. Si quieres grabar algún otro día frente a otra película que nos plantee otras Incógnitas. incógnitas, era la palabra, frente a más cuestiones existenciales, hermenéuticas, antropológicas, políticas. Y ya, nada más. Bienvenido al equipo de las 4 invitados que hay en el podcast de Remiendos. Y te esperamos por acá. ¿Tienes redes? Porque pues esto lo escucha gente, o sea, aunque tú creas que esto es para nada, Pero no tengo esto lo redes. escucha gente, ¿no? Tengo WhatsApp. Como es su correo institucional. de punto Sandoval. @ uniagraria, ¿no? No es que tenía, pero no. No tiene como un emprendimiento de algo que necesite publicidad. No vende como, no, nada. No. Bueno, en todo caso, muchas gracias, Douglas, muchas gracias a todos los que escucharon. Y nada, ahí seguimos produciendo contenido. Hay una teoría que me está rompiendo la cabeza y me está haciendo dudar de este proyecto, que es la teoría del internet muerto. ¿La has escuchado? No. Es que en internet solo hay como 35% de personas, el resto es bots. Es que ya, como que no, cuando le hablan, como la mitad de las escuchas de, por ejemplo, los episodios son bots. Ahora, ¿en qué momento uno en su consumo se convierte en un bot? ¿Sí? Hay que mirar cuando uno se convierte en una máquina automatizada. Hace pocos días Skynet tomó conciencia, ¿no? Al 1 de septiembre a la madrugada, ¿no era? Que Skynet tomaba conciencia de sí mismo y atacaba a los hombres. Bueno, nos vemos gente, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, chao. Adiós.